Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Como todas las semanas, todos los viernes, hoy estamos en Funche Caribeño, que es un manjar, es un plato delicioso que se come desde Cape Town hasta las Islas Caimán. Es un plato africanista a través de o construido con harina de maíz. Ujú. Hoy seguimos muy pendientes de los sucesos que se están dando en el Mediano Oriente y todo lo que tiene que ver con el problema de las pérdidas humanas. En esta semana, pérdidas humanas de gente palestina de una forma atroz, pero el sábado 7 de octubre de pérdidas humanas de personas hebreas dentro del Estado de Israel. Y nosotros hemos asumido una posición ética que la vida humana es la vida humana, no hay mejores ni peores, todas son respetables. Y dentro de eso hemos asumido una posición que dice, reconocemos la existencia de dos naciones que ambas tienen que tener un derecho a un Estado nacional. Son Claro. los hebreos por un lado por el Estado de Israel, pero también son los palestinos por la nación que ellos representan. Seguro, un alto al fuego. Y tercero, una cultura de diálogo para resolver conversando las cosas como seres humanos que somos iguales. En esa tónica, la semana pasada tuvimos a dos extraordinarias compañeras que dieron un giro distinto, feministas ambas, y voy a ser muy respetuoso, mis amigos hasta en las otras estaciones de radio, de una lógica muy patriarcales, muy macharrana, hablando del conflicto de Palestina e Israel, pero trajimos a dos feministas, Ana Irma Rivera Lacén, la senadora por el partido Movimiento Victoria Ciudadana, y por otro lado la compañera Eda López, que ha sido históricamente militante por la independencia a través del Partido Independentista Puertorriqueño, que en este momento está en una sabática política o partidista. Y fue muy interesante porque ambas hablaron desde la perspectiva de lo femenino en la construcción de un diálogo de paz entre ambas naciones y dieron ejemplos muy ilustradores de proyectos donde las mujeres han iniciado diálogo en esa parte del mundo que es una parte muy convulsa. Sin lugar a duda, desde 1948, cuando se funda el Estado de Israel. Hoy tenemos un programa de estos extraordinarios con dos personas que nos van a hablar desde otra perspectiva que cambia el paradigma dominante también en Puerto Rico, que es la perspectiva del elemento religioso en ese enclave llamado Israel con los enclaves de Palestina y esa famosa ciudad llamada Jerusalén. Así que tenemos de invitado al compañero Ediberto López, quien es profesor del Seminario Evangélico en Río Piedras y profesor de literatura evangélica, y le damos la bienvenida por estar por primera vez con nosotros en el programa. Saludos, Heriberto. También, Luis. Y por otro lado, saludamos al querido amigo, viejo compañero de muchas luchas y seguidor mío, y yo soy seguidor de él porque siempre lo digo públicamente, cuando yo sea grande él es un modelo, yo estoy en crecimiento todavía, que es el compañero Luis Rivera Pagán, teólogo también, ambos son teólogos, y retirado de la Universidad de Princeton, donde estuvo en el programa de teología allá, y una persona que nunca se desvinculó de Puerto Rico, eso es muy importante decirlo, porque se mantuvo vinculado en la isla a pesar de que se pasó X cantidad de años por allá, y hasta su retiro siempre venía y siempre se mantuvo activo. Y ahora, como todas las personas que son jubiladas de trabajo, pero no del accionar político, lleva rato, y estos son nuestros debates sobre las creencias o las participaciones que tenemos en distintos movimientos políticos, y él con mucho respeto debate conmigo y a veces me llama atención que podría ser de otra forma los argumentos que hacemos, y eso es querido y es respetado. Vamos a hablar del tema de hoy, que es el pueblo escogido. Yo no soy muy teólogo, yo soy creyente de cualquier cosa, pero más de las tradiciones afrodescendientes y de alguna espiritualidad de la tradición judío-cristiana, pero le tengo que poner atención de que Jerusalén es una ciudad compartida por lo que llamamos los judíos cristianos, que son los cristianos, Iglesia Católica o los protestantes, por los hebreos, que es el pueblo judío, y por otro lado, por los musulmanes, que también reclaman, aunque unos siglos después en la conversación, que Jerusalén es una ciudad que para ellos tiene una importancia, aunque la Meca tiene la otra importancia como ciudad de la peregrinación. Pero cuando hablamos del pueblo escogido, y esto me van a tener que ayudar porque yo aprendí de esto en teoría del conflicto,
La selección del pueblo escogido se dice pronto, pero no la puedo subestimar. Tengo que entender eso, que viene de los relatos bíblicos, y también el concepto de la defensa del pueblo escogido. Esto no para justificar nada, sino para poder entender el aspecto religioso de esta situación que se da en el Mediano Oriente hoy y para poder participar como pueblo puertorriqueño de una forma más eficiente. Y les cuento que he convocado con los estudiantes míos de la Universidad de Puerto Rico a que hagamos un minuto de silencio por todos los muertos de ambos lados. Esto es el miércoles 25, para poder empezar a dialogar de que las vidas humanas son iguales. Pero no puedo dejar pasar esto de lo religioso, y para eso fue que los invitamos a ustedes, para que nos eduquen en temas que yo sé que ustedes manejan mucho mejor que nosotros, los ordinarios del planeta, en este tema, pero poderlo entender y qué es lo que entra en juego en estas conversaciones que crean tanta presión. Así que me gustaría que cualquiera de los dos, bienvenido Luis, también a ti, tomaran la palabra, y yo voy facilitando el diálogo para que sea como una clase educativa, que podamos entender todas y todos este concepto del pueblo judío, del pueblo escogido, y cómo afecta este conflicto si hay alguna forma. Adelante, por favor. Cualquiera de los dos puede tomar la palabra. Bueno, brevemente. Lo que está pasando ahora mismo no es nada extraño para ese pueblo. Cuando tú tomas la Biblia, por ejemplo, y comienzas desde el inicio del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que le sucede a quienes van a Egipto? Pues quedan esclavizados, maltratados. Y luego entonces emigran para desarrollar su propia nación. ¿Cómo desarrollan su propia nación? Pues llegan a unos lugares donde una gente dice, no, este es nuestro pueblo. Bueno, pues hay que derrotarlo. Y se crea el pueblo de Israel. O sea que desde el principio estamos hablando de pueblos oprimidos, pueblos esclavizados, pueblos que escapan, pueblos que luchan entonces contra otros pueblos, establece una nación. Pero tú sigues todo el resto del Antiguo Testamento y es otra destrucción tras otra destrucción. O sea, tú puedes hacer, uno puede escribir un relato sobre las tiranías imperiales que van desde el principio hasta el final del Antiguo Testamento. Uno va al Nuevo Testamento y aparece Israel colonizada por Roma. Pero entonces luego uno sigue el resto y uno ve cuando finalmente Israel trata de independizarse, que es lo que está tratando de hacer ahora Palestina, viene el ataque contra Israel y destrucción. Y de ahí en adelante, entonces, la historia de los israelitas ha sido siempre una historia de conquista, liberación, destrozamiento, esclavización, tener que irse del lugar donde vive, hasta que eso culmina naturalmente durante el gobierno de los nazis en Alemania, donde son entonces ellos escogidos como personas que deben ser asesinadas. Y luego entonces la reconstrucción de Israel, pero la reconstrucción de Israel significa ir a un lugar donde unas comunidades durante siglos consideraban que esas sus comunidades no eran países independientes, eran países siempre colonizados. Y cuando se trataba de lograr la libertad, esos países imperiales le imponían la muerte. Pero esta vez entonces aparece en la década de los 40 del siglo pasado la reconstrucción de un país de Israel, una construcción que va siendo apoyada por aquellos que lamentan lo que había pasado a los israelitas por mucho tiempo, sobre todo la matanza de judíos por el gobierno nazi. Pero entonces se establece una nación que unos seres humanos son entonces echados a un lado. Sí, yo he ido 3 veces a Palestina, 2 veces invitado por instituciones luteranas, otra vez invitado por la Universidad Católica que existe en Belén. Y he podido recorrer casi toda Palestina, excepto que naturalmente nunca he podido entrar a Gaza, no me han pedido entrar a Gaza.
Pero, y claro, uno camina entonces también por los lugares como Jerusalén, donde hay elementos palestinos y elementos judíos, y uno ve esa tensión continua. O sea, lo que uno está viendo ahora, hoy ve, las matanzas que están ocurriendo, eso ha sido el pan nuestro desde la década de los 40. Y si uno fuese a hablar de las distintas guerras por las cuales se han enfrentado los distintos árabes de distintos lugares y los israelitas, son X cantidad de conflictos con unas matanzas inmensas. Parecía durante los últimos años que no iba a darse una guerra como esta. Pero cuando uno ha caminado por Palestina, uno se da cuenta del sufrimiento y el dolor que tienen los palestinos, de verse marginado, de no ver la posibilidad de tener un gobierno que en realidad sea auténticamente libre. Tienen claro, los Cisjordania tienen su forma de ser, pero aún así dependen del sí o no de Tel Aviv. Y Gaza, naturalmente, peor aún así, porque la mayor parte de las cosas que sufre Gaza es el no de parte de Tel Aviv. Entonces, uno le duele lo que sucede. O sea, y de pronto viene esto. Y viene esto. Yo no he podido entrar a Gaza. He llegado a la frontera de Gaza, digamos. Pero cuando uno ve eso, la consecuencia del ataque elaborado por Hamas es una masacre inmensa de muchos palestinos en Gaza. ¿Qué va a suceder? No se sabe. Es decir, yo no sé cuál va a ser la conversación entre Biden y Netanyahu. No tengo la menor idea. Lo único sí es que, bueno, hubo un momento dado a principios de este siglo que quizás hubiera podido lograr una autodeterminación, pero no se logró entre Palestina e Israel. Así que este es una parte de nuestro universo que se ha caracterizado de siglos tras siglos, tras siglos, tras siglos de destrucciones, de guerra, de matanza, de aspiraciones de lograr una libertad. Hay seres humanos. Yo tengo una gran cantidad de libros escritos tanto por académicos israelíes como por académicos palestinos, que aspiran a la posibilidad de lograr una relación de respeto mutuo, una Palestina independiente, en que pudiese lograr entre Palestina e Israel una alianza y no esa actitud de enemistad que ha recurrido, pero de pronto acontece esto de nuevo. Ok, gracias. Esto que acontece es la multiplicación de muchos eventos parecidos. Claro. Sí. Claro, por eso decía yo ahorita que estamos viendo, antes de empezar el programa, el último capítulo de las violencias, que fue el sábado 7, pero la continuación de otras violencias anteriores, que fue el domingo 8, cuando el Estado de Israel ha empezado a responder. Pero anoto lo que nos dice es que es una franja de tierra en esa península, en esa porción del Mediano Oriente, que también lo componen una parte de Siria, de Jordania, del Líbano, de Egipto, y donde el pueblo palestino era morador allí. Pero esta conversación es de pueblos que han sido esclavizados y colonizados, y esto es bien importante, esclavizados y colonizados por lo que fue la Europa imperial de en algún momento dado anterior a este momento actual. Ahora bien, Heriberto, me quedo yo todavía con la duda, a la luz de la explicación que nos está dando el compañero,
¿por qué determinar esa región? ¿Por qué pensar en Jerusalén? ¿Por qué hablar de un pueblo escogido? ¿Cuál es el pueblo escogido? ¿Cuál es el atributo sobre esto? Es un poco para entender en términos de lo que sea la Biblia o las explicaciones que explican esto para poderlo entender. Gracias por invitarme a tu programa. Chévere. Déjame decirte que me parece que Luis ha explicado muy bien en general la situación que hay en la tierra de Israel y Palestina en este momento. No obstante, yo quisiera plantear que cuando tú lees la Biblia, hay que leer la Biblia con un ojo crítico, porque la Biblia no se escribió en 2 semanas, se escribió en 1200 años. Y en esos 1200 años se dieron variaciones sobre muchos temas. Por ejemplo, tú te encuentras en Génesis toda esa cuestión de que Dios le promete a Abraham, a Isaac y a Jacob esa tierra. Pero, Daniel, eso se escribió en Babilonia. Eso no se escribió en el año 1800 antes de la era común. Eso se escribió cuando los judíos eran cautivos en Babilonia. Y era la licencia poética que ellos tenían para decir que ellos iban a ser un día libres y volver a su tierra, porque se los habían llevado allí a la fuerza. Por lo tanto, cuando en nuestras iglesias se lee a Génesis 1 al 52 y se lee literalmente como si eso hubiera sucedido así exactamente, sin ponerlo en contexto histórico, pues entonces caemos en todo tipo de justificaciones de quiénes son los elegidos. Claro, si tú eres una minoría y otro Dios ha derrotado a tu Dios y tu sociedad ha sido destruida por el imperio de Babilonia y tú has parado allí como una minoría en aquel mundo, en el año 587, has ido a parar allí 50 años y previamente en el año 722 antes de la era común, Asiria había destruido las 10 tribus del norte que solo los mormones de los últimos días saben dónde fueron a parar. Solo ellos saben, porque todos los demás historiadores no saben. Entonces es obvio que tú te vas a defender con lo que puedes, que es con la literatura, con la poesía, con en algún sitio en que tú puedas triunfar. Entonces eso mismo te pasa, mira, con el paradigma del éxodo. Pues Dios lo planteó muy bien. Un grupo de esclavos es liberado por un Dios que no le gusta la esclavitud, que lo saca de Egipto. Y el líder de ese pueblo se llama Moisés, ¿verdad? Y ese Moisés lo salva un medianita cuando él cruza al otro lado. Pero tú sigues leyendo por ahí para abajo y en el capítulo 31 de Números, Moisés mata a todos los medianitas. No tuvo, ni fue peor que Faraón. Fue peor que Faraón porque por lo menos Faraón no mató a, a, a los israelitas, los dejó, a los antiguos israelitas los dejó salir. Entonces, uno se tiene que preguntar, por ejemplo, el Pentateuco tiene 3 fuentes. La fuente yavista, la fuente eloísta y la fuente sacerdotal. Bueno, la fuente yavista hay una gran discusión sobre el tema del llamamiento de... Se me congeló Ediberto. Luis, ¿tú quieres continuar en lo que él vuelve? Yo no lo estoy escuchando. Sí. Yo, ese planteamiento está haciendo Ediberto, eso naturalmente implicó el inicio de múltiples batallas. Y porque el establecimiento del Estado de Israel fue algo que implicó la expulsión y la matanza de personas que vivían en ese sitio. Y eso generó un odio que nunca ha terminado de ser. Ok, volvió. En ese sentido, lo que está sucediendo en estos momentos entre Gaza y Israel, desafortunadamente es una historia que se repite, excepto que en estos momentos el sufrimiento grande es la enorme cantidad, la enorme proporción de muertos de mujeres, hombres y niños que no son militares. Porque cuando uno mira los centenares de fotos que está uno pudiendo ver, uno dice, ay Dios mío, ¿qué es esto?
e independientemente de la legalidad que está haciendo Israel después del ataque de Hamas, los resultados son masacres de personas inocentes. En ese sentido, yo llevo una semana de mucha tristeza, y de mucha tristeza, primero porque si uno es de mi profesión, pues uno ha estudiado mucho el asunto de no solamente de los israelitas, sino también de los palestinos. Y si, como en mi caso ha sido, durante esos 3 viajes que he hecho a Israel a Palestina, aparte de dar conferencias que luego se publicaron en diversos libros, estuve semanas caminando aquí y allá. Y durante estos días he vuelto a releer muchas cosas, hasta ese libro muy bueno de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa pudo entrar a Gaza y pudo conversar con palestinos de Gaza, igual que pudo conversar con filósofos israelitas en ese momento. Y hay unos momentos en ese libro de Vargas Llosa sobre el problema de Palestina e Israel, como que surgen unas ilusiones que termina, sin embargo, al final en el libro con una cierta decepción, porque al final no se pudo lograr la posibilidad del establecimiento de un país realmente libre. Digo un país realmente libre porque aunque hay un autogobierno en Cisjordania, es un autogobierno muy relativo. Porque Cisjordania finalmente, quien en realidad determina muchas de las cosas, es el gobierno y sobre todo el ejército israelita. Y uno camina allí y habla con muchas personas, y es interesante porque además de eso, cuando es imposible caminar por Jerusalén, por ejemplo, por caminar por los lugares palestinos y por los lugares de israelitas en Israel, sin ver un alto porcentaje de religiosidad. Pero entonces llega el problema de estos religiosos que están dispuestos a matarse entre sí. Entonces uno dice, oh Dios, caminar por esos pueblos es caminar por lugares y senderos de personas religiosas que sin embargo mantienen una intensidad enorme de enemistad. Y se dan cosas imposibles. Eso es lo que iba a decir, y lamento mucho la salida de Diberto, porque Diberto creo que iba a seguir desarrollando. Él va a volver porque Adrián está trabajando en eso. Pero yo quiero entender. Daniel, ¿tú has ido alguna vez a Palestina e Israel? No, nunca he estado allí. Mis hermanas, ambas han estado. Sí. Ruth, la que es profesora en la Universidad de Puerto Rico, ha estado 2 veces en Palestina, pero no sé si en la Franja de Gaza o en Cisjordania, invitada por la Asociación de Psicólogos, algo así, a participar allí. Y mi hermana mayor ha estado en Israel y en Jerusalén, en la parte de Jerusalén de Cisjordania. Pero uno trata de entender, dentro de esta conversación, entendiendo lo que fue el pasado histórico de esa región y, como decía Diberto antes de salirse de escena, de los diálogos con Dios y el pueblo escogido, esto y lo otro. ¿Cuánto hay de religioso en el conflicto ahí? Ah, mira, Diberto, volviste, qué chévere. Volví de nuevo, mira, creo pues que... hazle esa pregunta a Diberto entonces. Diberto, ¿quieres terminar el punto que estabas diciendo ahorita o te hago otra pregunta? No, puedes hacerme otra pregunta, pero yo quiero proseguir. Mira,
en la tradición del Pentateuco es que se desarrolla esa cuestión del pueblo elegido. ¿Y qué es el Pentateuco? El Pentateuco son los primeros 5 libros que los judíos tomaron como libros de autoridad para su sociedad y su religión cuando volvieron de Babilonia. El gobierno persa, Ciro el Persa, y posteriormente, igual que cuando llegaron los americanos a Puerto Rico, nombró una comisión codificadora. Hicieron el Código Penal, el Código Civil y el Código Político. Pues asimismo, en el año 539, cuando los judíos volvieron de Babilonia, los persas le dieron autoridad para organizar el país sobre su cultura y sus leyes. Y organizaron eso que tú conoces como Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Pero ¿qué pasa? Que eso no es, claro, eso se lo ha adjudicado Moisés, pero ya Baruch Espinosa probó que eso no era posible, ¿verdad? Por todas las contradicciones que hay en esos textos, empezando con el capítulo 1 y 2. Pero fíjate, capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, no a Abraham, sino a Abraham. Dios le promete a Abraham esa tierra y lo convierte la tierra en la tierra de la promesa, pero le dice a él para qué es. Le dice que él le tocaría a él y a sus hijos ser bendición a todas las naciones. Esas naciones a las que le toca hacer bendición en la historia que viene de Génesis 1, de Génesis 2 a Génesis 11, es una historia de tragedia y de maldición y de fracaso. Entonces llaman a Abraham para algo especial. No es que Abraham sea lindo ni bonito, Abraham tiene 75 años, ¿verdad? Bueno, imagínate. Y luego Abraham llega a tener un hijo a los 99 años. Después se relata. Fíjate, todo esto tiene un gran dosel de ficción, pero el punto de la ficción es qué es lo que dice. Lo que dice es que él le tocaría ser bendición. Entonces, eso es una pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Pueblo electo para qué? Porque si no tenemos claro para qué fuimos electos, pues entonces podemos decir que somos un pueblo electo primariamente para defendernos como leones. Entonces, mira, yo acabo de terminar de leer un libro, Judaísmo, un erudito judío. Y en la escatología judía se reunirían las naciones como la oveja y el lobo, el león y la serpiente, animales pacíficos y animales agresivos. Entonces dice ese teólogo judío, profesor de la Universidad de Jerusalén, nosotros esperamos que si eso sucediera así, nosotros somos el león y el lobo. No, ya lo son porque en relación al pueblo palestino, pues mira, en 1920 toda esa tierra era de Palestina, en 1945 la picaron y le dieron el 45% a Israel y el 55% a Palestina. Y ahora, cuando Luis dijo ahí que hubo una negociación con Ehud Barak en el año 2004, Ehud Barak lo que le iba a dar era el 20% del país a los palestinos, que poco a poco ellos han ido quitando, y ahora mismo Palestina son un montón de batustanes, como Sudáfrica, ellos se le han ido quedando. Los que hemos ido allí, he vivido allí un montón de veces, he vivido allí algún tiempo de mi vida, notamos que primero empezó una construcción de una urbanización, vamos, como Montelledra, y de buena a primera estaba toda Palestina hasta Hebrón, desde Belén hasta Hebrón, llena de esas construcciones, no para los palestinos, para los judíos que habían emigrado de Europa Oriental y de Rusia, 1 millón de inmigrantes. Entonces, ¿qué pasa? Que el precio lo están pagando los palestinos, que poco a poco han ido perdiendo el terreno que ellos tenían hasta 1967 allí, porque hasta 1967 todo eso era de Jordania, y por lo tanto allí no habían ningún tipo de construcciones para viviendas y comunidades. ¿Qué pasa? Que cuando en Génesis Dios le dice a Abraham que él le toca hacer bendición, pues yo no veo de qué manera ellos cumplen con esa elección de ser bendición, quitándole poco a poco la tierra a Palestina. No veo de qué manera toda esa violencia simétrica que ha habido entre los palestinos e Israel, déjame decirte, yo condeno lo que sucedió el 7 de octubre, porque ahí pudieron haber matado perfectamente a mis nietos, a mis hijos, en un party. Eso es condenable absolutamente, pero no es proporcional. Lo que viene ahora no es proporcional. Constantemente ha habido una situación de tensión entre el Estado de Israel
Y los palestinos, cada judío que mueren 100 palestinos. Por lo tanto, no me parece a mí que han sido electos para hacer bendición. En este momento dado, si tú le preguntas a una madre en Gaza o a una madre en Cisjordania cuál es su experiencia con sus hijos, debe ser un terror peor que el de las madres negras explicándole a sus niños en Estados Unidos cómo van a bregar con el racismo blanco. Debe ser mucho peor porque la violencia es que no hay comparación, no hay comparación. Ahora los judíos están haciéndole gaslighting a los palestinos en ese bombardeo. Eso es como se llama cuando tú acusas al víctima de que él es el malo. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué habrá pasado ahí? Pero hay 500 muertos que estaban en un hospital, que la Convención de Ginebra, la Cuarta Convención de Ginebra prohíbe que se bombardeen escuelas, hospitales, lugares donde vive la residencia. Entonces lo que uno ve por la televisión, por la prensa, Haaretz, el periódico Haaretz, es una violencia que no tiene comparación. Desde luego que yo estoy en contra, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que, y no debemos hacer una comparación de quién es más malo. Hay que hacer una comparación de cómo podemos hacer un proyecto donde todos ganemos, donde Israel pueda tener su país, porque no hay que echar a Israel al mar. Pero no podemos echar al mar a los palestinos tampoco, ni le podemos seguir quitando su terreno, ni sus fincas, ni sus sembrados. Yo estuve en Belén, en una finca que las iglesias habían adoptado Palestina, y alrededor todo eran urbanizaciones. Entonces el hombre, para poder ir a su finca, tenía que salir, entrar por un checkpoint, eso, y entrar a la finca. Y luego tenía que hacer lo mismo. Y esa entrada por el checkpoint, los que hemos pasado por los checkpoints sabemos que no es algo muy agradable. Ahora, yo me pregunto si a los judíos le hicieran lo mismo, que ellos tuvieran que pasar por un checkpoint con un montón de soldados con armas letales, ¿cómo ellos lo bregarían? ¿Cómo ellos aceptarían eso? Porque aquí hay un problema de reciprocidad. Lo que es malo para los judíos es malo para los palestinos. Entonces, con esta tradición de que éramos esclavos y nos hicieron libres, que el Pentateuco repite vez tras vez que no le podemos hacer esto a nadie, no podemos oprimirlo, recuérdate que tú fuiste esclavo en Egipto. Pues yo digo, pues esta gente con los palestinos se les ha olvidado eso. Entonces, lo otro que a mí me preocupa es la cuestión de un pueblo que estuvo al borde del colapso en Europa. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿cómo es que un pueblo que tuvo una opresión tan seria, ahora no puede mirar a otro pueblo pobre, colonial, marginado, y mirarlo con ojos de compasión? Desde luego que si a mí se me mete alguien al patio, yo no me sentiría muy bien. Y si se me meten 10 al patio y empiezan a poner banderas de su país, a construir casas, yo no me sentiría bien. Entonces eso es lo que yo veo consistentemente en Jerusalén Oriental. Yo conocí varios judíos que vivían en casa, también un palestino vino a preguntarle, mira, ¿cómo está el árbol de naranja que hay en el patio? Obviamente esa casa era de un palestino. Entonces hay un historial aquí que yo creo que hay que usar un dicho judío, basta ya. Ese fue un dicho que ellos usaron con el holocausto, pues esta violencia donde no se le da la independencia a Palestina, donde no se le dan terrenos seguros, donde se le quita el agua, donde ahora le quitan la electricidad a los hospitales, pues mira, esto no va a engendrar un palestino que sea amigo tuyo, lo que va a engendrar es un palestino con mucho coraje. Y claro, tú tienes que preguntarte, mira, este es el paciente identificado, jamás. ¿Cómo el sistema ha producido este paciente identificado? Sin hacernos esa pregunta, no podemos resolver el problema. Entonces, no es haciéndole violencia, ni marginando, ni quitando, ni privando, ni empobreciendo, que el pueblo palestino va a poder mirar a Israel como a sus hermanos. Mira, los palestinos y los judíos son primos hermanos, aún en la tradición bíblica. Mira, el rey David, que es el padre de la patria en Israel, es hijo de una medianita, es nieto de una medianita, de Ruth, que no era una mujer judía. Por lo tanto,
Si aún la tradición bíblica tiene tanta tolerancia a la hibridez, el matrimonio entre la gente, solamente Esdras enloquece y manda a divorciar a todo el mundo allí. Luego San Pablo se da cuenta que Esdras está equivocado y lo corrige, Corintios 7. Y dice, no, eso no procede. Entonces, alegando que somos el pueblo escogido de Dios, nos vamos a matar todos. Porque no te creas tú que los musulmanes no alegan lo mismo. Claro. Y los cristianos, mira, esa tierra estuvo en discusión desde que Adriano tumbó a Bar Kokhba en el año 135, hasta que los judíos entraron allí en 1927, por los musulmanes, por los cristianos y por los judíos. Y hubo tiempos en que se vivió en mucha paz en esa tierra. Porque vamos a decir la verdad, los primeros 300 años del mundo musulmán, desde la conquista de Palestina hasta el año 1000, había una gran tolerancia de judíos y cristianos allí, porque por eso es que está allí la iglesia del Santo Sepulcro, porque los musulmanes la toleraron, porque Mahoma, cuando fue perseguido, fue recogido por judíos, ellos lo protegieron. Por lo tanto, el mundo musulmán ve a los judíos, además el mundo judío es un mundo de un solo Dios igual que el mundo musulmán. Por lo tanto, yo me pregunto, mira, no podemos de alguna manera oír aquellas palabras del Deuteronomio: pongo la vida y la muerte delante de ti. Mira lo que dice la Escritura: escoge la vida. Y ese es el gran desafío que tiene el judaísmo, que tiene el mundo musulmán. Genial lo que acabas de decir. Dame la cita de nuevo. Escoge entre Deuteronomio 21. Tengo que buscarlo. Mira, cuando yo me mudé de arriba porque no tenía línea ya, yo te lo mando por email, no te preocupes. Okay. Bueno, lo puedo buscar aquí en la Biblia. Yo que no soy, pero estoy aprendiendo con ustedes. Yo espero que la gente que nos escucha nos está aprendiendo también. Estamos aquí en Funche Caribeño, como todos los viernes a las 6 de la tarde, con dos personas que nos están dando una clase de teología para entender el concepto del pueblo escogido. Espérate un momento, déjame resumir. El concepto de la esclavitud y los procesos de esclavización sobre estas poblaciones. Y algo que acaba de decir Ediberto, que me parece extraordinario, que está también en la Biblia. Uno escoge de la Biblia lo que uno quiera, pero hay un pasaje que dice: entre la muerte y la vida siempre escoge la vida. Claro. Y se fue la voz tuya, Daniel. Hemos tenido me está escuchando. Es muy interesante lo que plantea, que está más relacionado un grupo con otro. Bien, si yo escucho eso, Luis, Ediberto, te voy a dejar que termine, pero dejo la pregunta para que Luis la continúe. ¿Cómo podríamos, desde la misma planteamientos de ustedes que son religiosos, tratar de abordar esta situación del Mediano Oriente y buscarle una solución? A mí me parece que las respuestas del Estado de Israel, que son para mí muy macharranas, muy violentamente masculinas, pero también las respuestas de resistencia de Hamas, que no dejaron de ser lo mismo, no me traen ninguna solución. Pero tampoco tengo toda la vida para seguir esperando que esto se resuelva. Es decir, hay una urgencia ya social de que esto se resuelva. Por lo tanto, Ediberto, termina el punto y Luis, después tú lo sigues. Lo otro que yo te quiero decir es que Luis explicó muy bien cómo pasamos de la esclavitud a ser a otros esclavos. Porque eso es lo que cuenta el Pentateuco. De Israel lo sacaron de Egipto y luego ellos cogieron y se quedaron en la tierra, los cananeos, los hereos, los jebuseos. Pero, cuidado, porque nosotros tenemos evidencia arqueológica. Y ese relato que está ahí es un relato ficticio. La evidencia arqueológica lo que dice es que eso no sucedió. Esa cuestión de los muros de Jericó, eso nunca sucedió. Toda esa cuestión de la destrucción de todos los cananeos, la evidencia arqueológica y bíblica, es que eso está en discusión. Si eso y que, cuidado. Mira, hoy lo que nosotros sabemos es que los antiguos israelitas y los antiguos cananeos hablaban el mismo idioma y eran el mismo stock social. Entonces hay un trabajo de Gottwald y de otro erudito alemán sobre qué fue lo que pasó ahí realmente. Lo que pasó fue que las ciudades montaron gobiernos asimétricos que le imponían tributos al campo. Y el campo se hartó de pagarle tributos. Entonces el campo era Israel. Israel era un campesino que estaba molesto con
con los ricos de la ciudad, que era otro israelita, pero que adoraba a Baal y tenía un sistema asimétrico social. Por lo tanto, si ese es el origen de Israel, que no por una conquista como cuenta el libro de Josué, entonces nosotros no podemos justificar, mira, nosotros no podemos justificarlo ni aunque la Biblia lo diga. Porque si la Biblia dice que la matanza de un montón de indígenas y de los indígenas de América estaba precedida de que Dios le había dado a los europeos esta tierra, nosotros tenemos que decir esos son textos de muerte, son textos de terror y no son aceptables a la luz del Evangelio de Jesucristo, que no predicaba ese tipo de cosas. Así que ojo, cuidadito, cómo se lee la Biblia. Una de las cosas que para leer la Biblia, cuando uno lee los libros de los profetas, uno descubre una enorme cantidad de profetas criticando a los reyes de Israel. O sea, cuando uno lee a Jeremías o Isaías o este profeta aquí, este profeta acá, uno ve a un profeta en una crítica fuerte al gobierno de Israel por los innumerables maltratos. O sea, no únicamente porque no adoran a Yahvé como debían adorarlo, sino por todo el montón de cosas ingratas que hacen, por la forma que explotan a pueblos, por la forma que atacan y asesinan a otros seres humanos. Entonces, lo interesante de ese Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento, son profetas que desarrollan una capacidad para la autocrítica nacional. Entonces, lo que yo espero que surja ahora es un grupo de profetas israelíes que sean capaces de decirle a Netanyahu, ya no más. Sí, no tienes el derecho para seguir matando gente. No tienes el derecho para seguir destrozando otro pueblo. Es decir, que la ilusión o la esperanza que yo tengo en estos días es que aquellos israelíes que uno ha visto en las universidades y en los centros teológicos de Israel, que hoy en día no se limiten a la crítica de las acciones que hizo Hamás hace una semana, sino también una crítica a la militarización que está haciendo trágica el gobierno de Israel, porque es una enorme cantidad de muertes y heridas que están sucediendo. Es decir, que por lo menos yo tengo la esperanza y la ilusión de que ese elemento fundamental de la escritura sagrada de Israel, que es el profeta crítico de su propia nación, que surge ahora. Creo que perdimos de nuevo a Daniel. Daniel. Sí. Termina tu punto, Luis. No, eso. O sea, que yo lo que espero, y sé que hay conversaciones en estos momentos entre intelectuales israelitas e intelectuales palestinos, de hacer una crítica profética a las acciones bélicas que está cometiendo el gobierno de Israel. Sí, yo quisiera unirme a Luis. La tradición profética es clara en que Jeremías alegaba que el templo iba a ser destruido por la injusticia, ¿verdad? El libro de Amós alega que Yahvé está en contra de Israel y de Judá porque han vendido al pobre por un par de zapatos. Ahí en este momento dado, esa tradición es muy poderosa moralmente, para decirle tanto a los judíos como a los palestinos, porque hay palestinos cristianos, ¿eh? No te creas que todos los palestinos son musulmanes, que hay que buscar
hay que buscar un remedio de vida entre ellos. Ahora, déjame contarte, en el Nuevo Testamento Jesús hizo un cuento, ¿verdad? Jesús era un hacedor de cuentos, de un judío que fue herido en Jericó, allí donde está la Autoridad Nacional Palestina. Pasó un sacerdote por el lado, un levita, que no lo levantaron. Y vino un samaritano, le dio pena, le untó aceite, le untó vino, lo untó en su cabalgadura y lo llevó a un hospital, con el gran riesgo de que lo acusaran a él, porque los judíos odiaban a los samaritanos a morir, de que él le había hecho daño a un judío. Entonces, Jesús le hace una pregunta al abogado, mira, en una conversación como la que nosotros tenemos ahora. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del judío herido? Y el abogado no quiere pronunciar el nombre, porque es un enemigo. Hoy día diríamos, ese samaritano. Hoy día, si lo trajéramos para acá. Pero en aquel momento dijo, ese que tuvo de él misericordia. Entonces, yo pienso que este es un ejemplo moral de cómo hay que resolver el problema. Yo pienso que mientras Israel no convierta a la margen oriental con su ayuda y con la ayuda internacional en una potencia económica donde hay una clase media gigantesca, va a haber gente desesperada que van a matar. Ahora, cuando tú tengas una clase media allí a dos fuertes, eso se acabó, porque nadie quiere que le destruyan su casa a 200,000. Y cuando tú hagas lo mismo con Gaza, que tú desarrolles a Gaza económicamente, ellos se den cuenta que la relación con Israel es mutuamente conveniente. Se acabó el problema. Ahora, yo personalmente creo que son esa gente que estaba protestando contra Netanyahu, eran muchos, como el 40% de la población israelí, y la comunidad internacional, como fue en Sudáfrica, que les van a poner presión tanto a Hamas como a Netanyahu para llegar a un acuerdo razonable. Porque esa es la palabra clave. Un acuerdo razonable. Tú eres abogado. Todos los acuerdos razonables, todo el mundo gana y todo el mundo pierde. Pero aquí necesitamos que alguien gane. Porque ahora estamos perdiendo todos. Una de las paradojas. Pero un paréntesis. Yo manejo esto desde la teoría del conflicto y veo como ustedes han toreado mis preguntas y la han manejado muy bien, pero en la teoría del conflicto yo lo puedo explicar de otra forma para que haya una resolución satisfactoria, no razonable, satisfactoria, que es distinto. Dime, Luis, te escucho. Yo no sé si va a haber una solución satisfactoria. Cuando uno, con esta situación, yo fui a releer el libro de Mario Vargas Llosa sobre Palestina. ¿Puedes dar la cita, Luis? Luis, ¿puedes dar la cita del libro? ¿Cómo se llama? Tendría que buscar el libro. Es un libro crónica de hace 10 años más o menos, o 12. Un poquito más. El libro de Vargas Llosa se llama Israel-Palestina, Paz o Guerra Santa. Israel-Palestina, Paz o Guerra Santa, y se publicó en el 2006 y fue de varios viajes que él hizo a Palestina, sí, a veces con su hija. Yo lo leí, es un libro viejo, sí. Sí, es un libro viejo. Y entonces lo más interesante es que al final de ese libro, él dice, Netanyahu quiere volver al poder. Seguramente, espero que no lo haga y que no logre volver al poder, En estos momentos, Biden se mete en un avión para ir y está conversando con Netanyahu. Netanyahu vuelve al poder. Y Mario Vargas Llosa cree, ese libro se publicó en el 2016, o sea que hace 15 o 16 años, Vargas Llosa tenía la ilusión de que ya Netanyahu no volvería a tener un puesto fuerte en Israel, por favor. Yo me tengo que ir, por cierto. Nos quedan 3 minutos. Vamos a terminar y nos vamos. Daniel. Pero porque esto está muy interesante y la contribución que ustedes han hecho en Funche Caribeño, tenemos que volver y tenemos que expandir este diálogo con otros colegas y de ustedes que den otra perspectiva, porque Daniel piensa
que en el fundamento fundacional de la humanidad, la Génesis, pero no era de los cristianos, Ediberto, no era de los cristianos, Luis, Génesis como el comienzo, los relatos espirituales, sea del cristianismo, el judaísmo, son esenciales para entender muchas cosas. Y eso para mí es importante decirlo. Yo no sé si ustedes han leído mi colección de novelas de salsa, pero hay un elemento espiritual muy importante. No me lo inventé yo. Es que ellos cantaban desde el principio a la santería y después hablaban de Dios y lo mezclaban todo. El Todopoderoso es el Señor, dice Héctor Lavoe. Eso es una mezcla de formas de creencia. Y el Nazareno de Ismael Rivera es igual. Pues en mi humanidad, que somos Homo sapiens sapiens, creer el belief ese de los antropólogos americanos aparentemente es esencial. Eso es un punto. Pero segundo, en esta conversación yo también pienso que dependiendo de las narrativas de las naciones, los grupos no nacionales, construimos nuestras verdades. Y yo no sé cuál es mejor o cuál es peor, pero las podemos construir. Y dentro de esa conversación, el pueblo judío tiene una construcción sobre su rol histórico que es muy contestada, muy cuestionada por los otros bandos, por todos, no por los palestinos, no por nada más, por los cristianos, por los rusos en los pogroms. Vamos a estar claros en esta conversación. Mire, yo me puse con un querido amigo de algunos de ustedes también, Carlos Severino, a discutir sobre el año de la fundación del Estado de Israel. ¿Tú sabes quién votó en el Consejo de Seguridad a favor del Estado de Israel? Los rusos de Nikita Khrushchev, los chinos de la otra república, los franceses, los ingleses y los franceses. Pero en la década del 50 los americanos se pasaron persiguiendo a los judíos pues en la época macartiana. ¿Cómo va a ser? ¿Entiendes? Porque eran comunistas. Siempre hay que buscar una razón. Pues vamos a estar en una humanidad que pueda pensar esto distinto y que cree en la coexistencia de la gente. El problema son los relatos fundacionales y para mí, yo trabajo mucho el Génesis desde un invento que me he hecho Luis y Ediberto que me es comiquísimo, que son los momentos fundacionales. Mi país, este país llamado Puerto Rico en la época moderna se fundó en un acto de corrupción. Llegaron unos que venían de Castilla y Aragón y le dijeron esto me pertenece a mí y los pobres taínos se quedaron así, les cambiaron cristal por oro. Mira que los europeos estos conocían la teoría del valor, que les cambiaron cristal por oro, los cogieron de tonto y firmaron una escritura pública. Cada vez que bajaban en una isla, hacían una escritura y decía, esto le pertenece a mi rey. En serio, el derecho, la tecnología y las posiciones imperiales con la iglesia se establecieron para engañarlo desde el día 1 aquí. Te podrás imaginar la famosa bula esa de 1503 que prohibía a los judíos, a los musulmanes y a los negros salvajes, ¿entiendes? Mira cómo se fundó mi Génesis. Horrible. Pues así que, escuchándolo ustedes en 30 segundos para terminar cada uno, cualquiera de los puede empezar como la varita mágica de teólogos como ustedes. ¿Qué podríamos hacer para iniciar el comienzo de la transición a una coexistencia pacífica? El comienzo de la transición a una coexistencia pacífica. Esto va a durar un tiempo, pero hay que empezar ese comienzo. ¿Cómo lo ven ustedes? En 30 segundos. Mira, rápido. O 45 pueden ser. Primero, una religión, ya que tú lo has tirado por el lado religioso, dice Leonardo Boff que una religión auténtica es la que te hace mejor. Por lo tanto, hay que pedirle a las confesiones del Islam, de los judaísmos y de los cristianismos que colaboren en ver cómo podemos agenciar que toda esta carrera de muerte se pueda detener y se pueda hacer mejor. Todas las comunidades, unos como otros. Que lo que le conviene a Israel sea algo que le conviene mutuamente a los palestinos. Así que yo he planteado ahí sencillito, mira, aquí hay que tener un win-win solution. Aquí tienen que ganar esos dos pueblos. Si uno de los dos pueblos va a perder, van a perder los dos. Así que ese es el gran desafío. Ahora, gracias, Ediberto. Ahí te tengo que parar para escuchar a Luis. Luis, para cerrar. Bueno, yo he estado en conversación con Mitri Raheb, que es el líder un líder de la iglesia luterana en Cisjordania. Y el intercambio que hemos tenido es la posibilidad de hablar con los distintos líderes religiosos que hay ahí en Israel y Palestina y poder lograr una
el liderato de las diversas religiosidades, que son muchas en Israel y Palestina, que digan ya no más asesinatos, ya no más muertes. Vamos a seguir por el camino de respeto y amistad a aquellas otras personas que no son como nosotros, pero que son otros seres humanos, son otras criaturas de Dios. Esto es una ilusión de que el liderato eclesiástico múltiple que hay en esa tierra y que muchas veces no se miran mucho entre sí, puedan unirse y decirle al gobierno de Israel y también al gobierno que rigen, uno Cisjordania, otro Gaza, ya no más violencia. Vamos a lograr la soberanía de los dos pueblos en amistad los unos con los otros. ¿Eso es una ilusión? Sí. Pues vivamos de esta ilusión. Les agradecemos a estos queridísimos dos amigos. Edilberto, ya estás en la categoría de queridísimo. Te acabo de conocer y me ha encantado de esto. Vamos a ver si los invitamos a la Universidad de Puerto Rico, si hacemos este minuto de silencio el 25 para que estén allí, para honrar la vida, no la muerte. Vamos a darle vida a la vida y parar la muerte. A nombre del Pozo Antillano le damos las gracias a ustedes dos por estar con nosotros hoy, a Edilberto López Rodríguez, a Luis Rivera Pagán, teólogos puertorriqueños que han hecho una contribución. Luis, yo me monto en el barco de la paz y nos vamos en un barco y desembarcamos en la península de Franja. Yo voy con todos ustedes los religiosos y si me tengo que vestir de alguna forma me visto y hagamos un movimiento que aperciba a los otros a detener la violencia. A nombre del Pozo Antillano, del equipo de trabajo, Adrián Ciaga Pérez en la ejecución de la producción, Alejandro Ortiz Arraiza en la producción general, que les habla Daniel Nina, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Mañana a las 2 de la tarde, el Club de Lectores, como todos los sábados a las 2, lunes a las 6 de la tarde, Cultura 7D, y los jueves, Santurce en 5 desde la placita de Santurce. Será hasta entonces. Muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Hasta entonces.